es identificar el síntoma, sino cuál es esa raíz del problema. Y yo creo que esa es una forma muy limitada de pensar. Nunca va a haber un one shot solution, ¿no? Tengo la solución que soluciona mi problema, pero que tal vez le genera un problema a otro tipo de actor. No es solamente el desarrollo de una solución, sino cómo lo pienso para que se integre a mis procesos, para que las personas lo adopten. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Beyond Care Talks, un espacio de Boston Scientific para conectar con líderes que innovan, colaboran y construyen el futuro de la salud. Y hoy tenemos el placer de nuevo tener a Andrea Crossley, fundadora y directora de Tangible, una firma especializada en gestión de experiencia, transformación organizacional en el sector salud. Con una mirada estratégica profundamente humana, Andrea ha liderado procesos de cambio en instituciones que buscan evolucionar en la colaboración, la tecnología y el diseño centrado en personas. Y hoy vamos a hablar un poco, Andrea, de cómo liderar la transformación a través de una visión de ecosistema. Vamos a pensar que la transformación no sucede desde el individuo, sino sucede desde la colectividad. Va a ser una charla bien interesante. Andrea, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Perfecto, muchas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, Andrea, la transformación en salud no puede depender de esfuerzos individuales ni de soluciones fragmentadas. Yo creo que eso nos ha convertido en un problema. Y realmente el cambio profundo que impacta al paciente debe venir de un trabajo en red, una visión compartida, servicios diseñados para quienes realmente lo viven, que es personal clínico, pacientes y cuidadores. Y en esta charla vamos a abordar un poco de eso. Y quisiera iniciar con la pregunta base y es, ¿qué significa liderar pensando no en lo que yo puedo aportar como individuo, sino pensando y teniendo una visión de ecosistema, de un todo en salud? Sí, creo que lo que significa es que primero voy a entender el ecosistema y voy a pensar en todas sus partes para después también diseñar en conjunto con todas esas partes cuál es la solución. Creo que muchas veces lo que hago es desarrollar mi idea y si mucho la comparto voy y la vendo a otra institución o a otro actor. En cambio, desde el inicio, identificar cuál es realmente el problema sistémico que nos impacta, que entre todos pudiéramos solucionar. Entonces, en innovación siempre partimos de la definición del problema, que nunca es identificar, igual que en la salud, nunca es identificar el síntoma y resolver el síntoma, sino cuál es esa raíz del problema. Y esa raíz del problema normalmente ya tiene una raíz sistémica, ¿no? De cuál es como estructuralmente el problema. Entonces, a partir de ese entendimiento, de preguntarme qué hay más allá, por qué esto se está dando, dónde realmente pudiéramos generar un impacto de largo plazo, y ahí sí pensar en conjunto con quién lo podría trabajar, sería mucho más efectivo que ahora que tal vez cada uno está atacando solo su silo y pues además de eso, trabajar proactivamente, tal vez, digámoslo en paralelo, en cómo empiezo a quebrar esos hilos tanto dentro de mi institución como hacia afuera también. Muy buenos aportes. Andrea, pensando en eso, ¿qué papel juega el trabajo en red y la co-creación en en el diagnóstico y también en la ejecución, pensando que si yo estoy como individuo viendo cuáles son mis problemas, pues veo mis problemas y los que están en mi entorno, pero cómo co-creando con más personas puedo tener un alcance mayor? Y después, ¿cómo lo ves también desde la misma ejecución? Sí, perfecto. Creo que en la fase de investigación, por ejemplo, en donde estoy diagnosticando el problema, como lo dices en la pregunta, voy a tener la oportunidad de ver esas otras perspectivas que normalmente o no me las cuestiono o pienso que ya sé cuál es la respuesta, pero realmente oyéndolo desde la perspectiva del otro, puedo darme la oportunidad de verlo de una forma más completa y tal vez más, em, sin más. A veces hay contradicciones que solo en esa discusión voy a encontrar, ¿no? Con las otras personas. Claro. Si lo veo solo desde mi punto de vista, pues ya tengo un set de biases o de
sí, de creencias Ujú, ujú. que van atadas a esa definición que yo ya tengo del problema. Entonces, si no lo discuto con alguien más que tal vez tenga otra perspectiva o que tal vez lo viva de una manera un poco diferente, nunca voy a llegar a una definición de cuál es la raíz del problema. Entonces, ahí ya esa co-creación me ayuda en esa definición del problema a verlo de una forma más completa y también en el sistema de salud los actores son muy diferentes y tienen roles diferentes. Entonces, cada uno me puede traer una parte de esa visión de la cadena del problema y de cuáles son los impactos que se van generando, por ejemplo, a través del tiempo o en otras instancias. Después, en la fase de co-creación, ayuda mucho cuando traigo a todos los actores a definir la solución, porque en cambio de tener esa dinámica de yo después te voy a vender cuál es mi solución y tener que convencerte con argumentos, pues tú ya hiciste parte de esa co-creación y te sientes más dueño de esa idea y hace que estés mucho más dispuesto a invertir en algo que tú mismo participaste de esa creación que si alguien más lo desarrolló y después te lo viene a compartir y a A vender, vender, ¿no? claro, te sientes parte de. Exacto. Entonces ya tiene tu visión, ya tú también te sentiste parte de la creación y a veces no hay cómo alguien te explique de dónde salió toda esa cadena de ideas cuando llegamos a una solución, ¿no? Entonces el haber hecho parte de esa priorización o de esa definición de la idea te ayuda a que sea mucho más sólida y que también las personas se sientan parte de eso. Y en la implementación, pues asimismo, creo que multiplicas también las capacidades que tienes para implementar. Implementar algo normalmente es muy retador y implica primero, creer que esto nos va a funcionar a largo plazo. Entonces, si ya desde la idea tengo más credibilidad en esa idea porque yo participé, porque vi cómo la desarrollamos, porque se tuvo en cuenta mi punto de vista, en la implementación también seguramente voy a tener más persistencia en llevarla hasta sus últimas consecuencias que si no hice parte, ¿no? Que la voy a estar cuestionando. Y creo que también se integran los recursos. Entonces, si hay un costo atrás, ya sea de personas o de inversión o de tecnologías, pues tal vez cada uno tenga unas capacidades diferentes que se pueden integrar para poder desarrollar o implementar esas soluciones. Claro, mira, pensando en ecosistemas de colaboración, ¿qué opinas de esta frase de la idea del millón? Y la idea del millón viene cuando muchas personas hemos tenido en ese momento una idea que esta es la idea que nos va a solucionar, pero no la comparto, no se la digo a nadie, quiero ejecutarla yo solo porque yo ya tengo la solución. Es imposible que esta no sea la solución a los problemas y si yo la puedo ejecutar, puedo hacer un negocio alrededor de esto. ¿Esa es una forma de pensar real, posible hoy en estos días o deberíamos cambiar la forma de pensar con respecto a esa idea del millón? Sí, yo creo que esa es una forma muy limitada de pensar, sobre todo para el momento actual en el que vivimos. Primero porque nunca va a haber como un one shot solution, ¿no? Siempre que te buscan para desarrollar una solución esperando que tenga la solución a todo en un solo momento, creo que es un detractor grande de la innovación real, porque primero estoy asumiendo que ya desde el inicio ya sé que eso va a funcionar y ya con eso tal vez te metes por un camino de implementación que va a fracasar en cambio de verlo como una posible idea que pueda tener diferentes formas de implementación o diferentes ideas que después se puedan ir combinando y que yo la pueda ir evolucionando e iterando. Entonces nunca hay una idea del millón, creo que esa es una idea bastante, Retrógrada como puede se- ser. ya no funciona. Y además creo que se pierde la oportunidad de en un mundo tan conectado buscar cómo conectándome con otras personas hago esa idea mucho más robusta y también que puedo aprender de otros que ya hayan andado ese camino, ¿no? Muchas veces yo salí con la idea del millón, pero ya alguien más la tuvo, ya la testeó, ya no le funcionó y ya de eso podemos aprender y más bien en conjunto traer aprendizajes y ver cómo tenemos algo más evolucionado, mejor. Creo que también es como ese pensamiento de dividirse el pie en cambio de tener un pie más grande. Entonces, si nos podemos integrar y aprender en conjunto, creo que es más efectivo y también tenemos más posibilidades de tener un impacto mayor. Claro, y Tangible ha tenido una gran experiencia
con diferentes sectores también en la identificación del problema. Yo creo que es lo primero que uno tiene que pensar y es si el problema es realmente un problema, si un problema que yo solo percibo o perciben otros en estos marcos de colaboración. Y ahí te pregunto, diseño de servicios. ¿Qué es el diseño de servicios y cómo este diseño de servicios pega en la transformación? Sí, creo que algo que ha sido interesante, también hablando de esa conexión entre diferentes actores, es que en sus primeras versiones el diseño de servicios se centraba más en entender, por ejemplo, cuál es el patient journey, ¿no? Cuál es como esa ruta del paciente, cómo es en todos los puntos, cuáles son las necesidades que el paciente tiene en cada momento. Y con el tiempo, pues hemos ido entendiendo que es importante integrar también a los diferentes actores, justo para no resolver solo la ruta del paciente, sino resolverlo a nivel de sistema, ¿no? Entonces, entender también dentro de esa ruta cómo interactúan los otros actores y cuál es la ruta de cada uno de ellos y buscar una solución que sea más integrada, que integre cómo soluciono sí, integrada la ruta del paciente, pero cómo también soluciono la vida de todas las otras personas que trabajan ahí, cómo se integran las tecnologías también en esa ruta y cómo trabaja todo eso en conjunto. Creo que es la forma en la que el diseño de servicios ha ido evolucionando hacia esa visión de ecosistema y hacia soluciones de sistema también, ¿no? Claro, y digamos que los problemas no son individuales. Muchas veces el problema que yo tengo en mi hospital es un problema que pienso que tengo solo yo, pero que lo tienen otros hospitales. Y si nosotros seguimos en un ejercicio individual, tal vez yo de alguna forma desarrolle una solución que me permite a mí solucionar mi problema en la individualidad, pero no lo puedo llevar a otra institución, no lo puedo escalar por un concepto de la interoperabilidad tecnológica. ¿Qué es ese concepto y por qué pensar en un reto como la interoperabilidad tecnológica nos lleva a pensar que tenemos que tener espacios colaborativos para el desarrollo de soluciones? Sí, creo que la interoperabilidad tecnológica tiene varias capas. Una es de cómo logro que los datos se hablen, cómo logro que los datos expresen lo mismo, cómo logro también unificar nuestro lenguaje para garantizar que estamos hablando de las mismas cosas. Después hay retos ya de los sistemas mismos y de las tecnologías, pero al final el reto más grande es que también en términos de principios, pues trabajemos de las mismas formas, busquemos los mismos objetivos y estemos alineados en cómo podemos conectarnos para que más allá de esos sistemas, que eso tiene solución, pues exista la confianza y la construcción en conjunto para poder trabajar de la mano, ¿no? Muchas veces, como decía, si desarrollo una solución yo solo, no solo no la puedo escalar, muchas otras veces también genero un impacto negativo en otros actores de la cadena Claro. y no, pues no lo pensé hasta allá, ¿no? Pensé solamente en resolver mi parte de la experiencia y no cómo realmente lo trabajamos en conjunto para que sea mejor para todos. Claro que en un equilibrio muchas veces tengo la solución que soluciona mi problema, pero que tal vez le genera un problema Ajá. a otro tipo de actor y digo, ¿por qué las personas no utilizan mi solución? Y es también por tener una mirada muy a corta distancia en donde sí soluciono un problema, pero si yo no entiendo el entorno, pues tampoco estoy viendo a qué otras personas estoy afectando, cómo estoy moviendo esta balanza. Muy buena esa invitación, Andrea, respecto a no están solos, problemas hay en todas las instituciones, en todos los sectores, y es humano intentar dar solución a esos problemas, pero debe existir una metodología y existen formas de dar la mejor solución que me impacten a mí y que tal vez puedan impactar a otros que tienen el mismo problema. En ese sentido, Tangible como consultoría para una institución que está pensando tener estos desafíos, que se encuentra en esta situación, estoy abordando un problema, estoy tratando de generar un proyecto, lo estoy haciendo con mi equipo interno. ¿Cuál es ese valor agregado que entrega Tangible para decir, ven, álzanos la mano porque te podemos aportar en esto? Sí, muchas veces lo que hacemos es tomar toda la información que ya tienen, tomar todo lo que ya están trabajando y partir de eso para no empezar desde cero. Creo que eso ya tampoco funciona, ¿no? Empezar una investigación
desde cero, cero, a ver qué es lo que está pasando. Creo que ahora es inefectivo y ya nadie tiene a veces la paciencia para empezar desde cero y hacer todo un gran mapa de todos los puntos de dolor y ya no, antes existía, ya casi no encuentro ese tipo de proyectos. Creo que ahora es más efectivo trabajar con parte del input que ya existe, trabajar con la información que tienen y creo que el valor está realmente en sentar a las personas en la misma mesa a discutir y a encontrar esos puntos en común, tanto los problemas o los puntos de dolor en común como las posibles soluciones que ya han intentado y que a partir de eso se puede aprender. Creo que la visión externa siempre te trae como una visión de helicóptero de dónde podrían estar las oportunidades. Y creo que también en la integración, en ver cómo traduzco una necesidad hacia lo que tal vez tenga una solución, creo que ahí también hay una gran oportunidad. Y creo que en ese tema de ecosistemas, siempre mapeando cuáles son todos los actores que tal vez ya existen con los que podría trabajar y pensar cuál puede ser el rol de cada uno, es una buena forma de empezar a pensar desde el ecosistema hacia la solución y no al revés, ¿no? Desde la solución a ver cómo conecto el ecosistema. Claro, y es también importante ver que quien mejor conoce el problema es cada persona dentro de la institución, pero muchas veces lo que sucede es que tengo tan claro el problema, planteo una solución y hay un reto en salir a buscar quién me puede suplir esa solución. O tal vez lo que tengo que hacer es ir a buscar esas capacidades y tengo que demorarme 1 o 2 años para plantear esa solución y estoy totalmente en desconocimiento de que hay otro hospital en algún otro lado que ya lo hizo, que ya tiene una solución similar, que puedo partir desde ahí, o que existen otras compañías que ya tienen un modelo Ujú. no perfecto, pero muy similar para poder interactuar con mi problema. Entonces, cuando yo lo hago en un silo, cuando yo lo hago desde la individualidad, estoy perdiendo las capacidades externas que ya están listas. De nuevo, nos movemos en un macroentorno que hace que los mismos problemas de alguna forma sean análogos Ujú. en todas las instituciones. ¿Cómo Tangible ayuda a un cliente que está en esa individualidad, que dice como síntoma, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y ya tengo todo armado, a ser un poco disruptor y decir, colaboremos? Colaboremos no solo en la información que yo te traigo, pero cómo permite conectarlos con capacidades que tal vez no saben que existen. Sí, yo creo que también un primer paso es pensar a futuro, porque muchas veces nos quedamos en el problema de hoy y el problema de hoy además es más difícil de resolver si estoy invirtiendo para allá, ¿no? Entonces, creo que lo primero es traer tendencias desde afuera de todo lo que ya está pasando, de las tecnologías existentes, de qué están haciendo inclusive otras industrias que ya han pasado por esos mismos caminos, ¿no? Mm. A salud, por ejemplo, le conviene ver qué ha hecho todo el ecosistema financiero para evolucionar. Claro, Y entonces ahí casi tienes un roadmap de cómo se van identificando las nuevas soluciones, cómo instituciones que llevan años han ido integrando nuevas tecnologías, cómo hacen los que entran nuevos con ya como solo digital first, ¿no? Entonces ver esas referencias creo que ayuda mucho y estar abiertos a cómo puedo ir integrando también esas tecnologías o cómo puedo pensar de la misma forma en la que ellos pensaron. Entonces son procesos que integramos dentro de dinámicas de co-creación, dentro de dinámicas de análisis de tendencias. Creo que también conectar con esas empresas que te reten y te digan cómo no lo has hecho ya, ¿no? Puede ser una forma más de quebrar ese pensamiento tradicional, tal vez, o de, bueno, ya siempre lo hemos hecho así, funciona. Y creo que también los proyectos que sean o de integración de tecnología o de cambiar los procesos tienen que llevar acompañado un proceso de change management, ¿no? Del pensamiento, del mindset, de los comportamientos que tienen las personas, porque en general siempre va a haber rechazo al cambio y rechazo a la transformación. A nadie le gusta cambiar ni sus hábitos del día a día, por más de que te digan que no va a funcionar, seguir de la misma manera, en general hay mucha inercia. pero has hecho eso toda tu vida y sigues vivo, entonces, ¿para qué Exacto. cambiar, no? Aunque puedas mejorar, pero la resistencia al cambio es muy fuerte. Y yo creo que lo que nos compartes es
estamos mal si creemos que ya tenemos toda la solución y todo para implementar. Es un síntoma eh, de alerta si dentro de lo que nosotros queremos implementar creemos que ya tenemos la solución y que todo está. ¿Por qué? Porque hablas de muchos desafíos que se solucionan a través de la colaboración y es que han hecho otras industrias. Yo conozco muy bien la industria salud, pero hay otras industrias que están más avanzadas y que ya tuvieron ese proceso de maduración y que tal vez puedo aprender de ellos, pero ¿qué están haciendo otros dentro de la misma industria? ¿Qué está haciendo el sector tecnológico que está solucionando otro tipo de problemas que puedo traerlos a solucionar el mío? Entonces son muchas cosas que hace que la interacción con una consultoría permita entender si yo tengo que hacer una inversión en ese tipo de proyectos, porque muchas veces hacemos el plano y en el PPT todo funciona, en el Excel está totalmente funcional y, y creemos desde el ego que ya es simplemente implementar y no va a haber ninguna piedra en el camino para hacerlo. Muy buen ejercicio allí. Andrea, ya para cerrar, ¿cómo una persona que está en este momento enfrentando este tipo de desafíos, tiene algún problema, tiene alguna idea, está pensando en abrir algún tipo de servicio, está pensando en alguna fase de maduración y ya tiene una posible solución o tiene un reto al cambio? ¿Qué encuentra en Tangible? ¿Qué puede encontrar en Tangible como primer pivot, como primer apoyo para decir, mira, aquí te podemos apoyar? Creo que pueden encontrar esa visión estratégica o ese partner estratégico con quien pensar en conjunto y que también te pueda ayudar a integrar otros actores relevantes en ese proceso y sobre todo pues esa visión más, sí, ese como catalizador para primero pensar divergente y cuestionarte si realmente estás buscando acomodar una solución porque te gusta o si realmente tienes claro el problema. Entonces, identificar ese punto dentro de todo el proceso de innovación donde tienes una debilidad tal vez o un punto ciego y cómo lo podemos trabajar. Y creo que en ese trabajo en conjunto, a veces, muchas veces, bueno, perdón, muchas veces no es con otras instituciones, a veces es inclusive entre áreas que tampoco se hablan. O sea, nos gustaría, creemos que no, pero porque son una sola empresa, Claro. pero a veces cada uno piensa que su problema es tan individual que ni siquiera se habla con el de al lado. O a veces las barreras de comunicación son tan grandes que no se comparten entre, no sé, marketing y comercial o entre atención al paciente y experiencia del paciente porque parece que fueran dos diferentes. Entonces ya solo en integrarlos y en que estén abiertos a compartir la información, a compartir lo que no les funciona, las barreras que tienen, creo que ahí ya hay un trabajo importante y en traer ese mindset disruptivo y de futuro para que no nos quedemos siempre en el corto plazo o pensando demasiado en que mañana me va a dar una respuesta y un ROI, ¿no? Cuando a veces tenemos que esperar un tiempo para ver que todas las piezas realmente trabajen en conjunto. Y creo que esa parte cultural también, ¿no? Que no es solamente el desarrollo de una solución, sino cómo lo pienso para que se integre a mis procesos, para que las personas lo adopten, para que tengan los comportamientos que me ayudan a que funcione esa solución. Excelente. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por traer esto a la mesa y es en la individualidad, los chances de que funcione son supremamente bajos porque pues la implementación depende de personas, depende de cultura, depende de comunicación y cómo lo voy a implementar desde la individualidad va a ser una visión muy corta y una invitación a trabajar en lo que hemos aprendido de entornos de colaboración, liderazgos, en ecosistemas de innovación, permite dar una vista que la ejecución real sucede cuando yo estoy colaborando con otros actores que tienen intereses en común para que la solución sea desplegada. Y en eso Tangible puede colaborar mucho a hacer esa catarsis para saber realmente qué es lo que se debe priorizar. Andrea, muchísimas gracias por este espacio, una muy buena charla. Los invito a todos a conocer cuál es la oferta de Tangible, a hablar con Andrea
Y bueno, nosotros recuerden que esto fue Beyond Earth Talks, un espacio donde la tecnología se encuentra con el propósito. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.